Nos encontramos en la plaza del Rey San Fernando. Ustedes saben que no siempre tuvo esta fisonomía que nos acompaña ahora. Están viendo seguramente imágenes en retrospectiva de cómo era. Allí, en aquella plaza, en los años 70 y en estos bajos comerciales, se encontraba un restaurante, Dobela. Era uno de los mejores establecimientos burgaleses. La crítica decía que la inversión, la decoración, todo acompañaba para que fuera un éxito. Sin embargo, en Diario de Burgos, en 1989, el que fuera crítico culinario, crítico de cocina, Fuima, habla de que el restaurante se había cerrado siendo una de las mejores cocinas burgalesas. Y añadía un pero, el nombre se llamaba Dobela, y Fuima insistía en que acompañar un establecimiento de un nombre que no significaba nada en torno al alimenticio era un error. ¿Qué era la Dobela? Pues no era casualidad que se llamara así. Ese restaurante miraba al Arco del Sarmental y uno de los elementos principales es la Dobela. Vamos a conocerlo arquitectónicamente hablando. Nos encontramos en la Puerta del Sarmental, Puerta del Sacramental. Les presento a la Dobela, un elemento clave para formar el arco, en este caso el arco apuntado. Se trata de dos sillares tallados en forma de cuña truncada. Esa unión de las dovelas una con otra forma el arco apuntado. Es importante tener en cuenta que la parte exterior se llama estradós. Normalmente no se la verá porque está junto al paramento. La parte interior, el intradós, sí que es visible, en este caso todas ellas repletas evidentemente de iconografía en esta Puerta del Sarmental. La Dobela, que hace el punto más alto, al medirla con su centro geométrico estamos hablando de la clave. Y por supuesto todo el conjunto forma, recuerden el primer programa, el arco abocinado. Un arco abocinado que genera profundidad, una visualización de profundidad. En la primera parte de Bella Burgartis vimos cómo en el frontal de la catedral la reforma de Fernando González Lara había eliminado esa profundidad, esas arquivoltas, junto con las dovelas, generando una superficie muy controvertida. Aquello les llevó a pintar ese frontal de rojo, tratando de emular esa profundidad que se había perdido. Hemos visto cómo la Dobela conforma el arco, las partes que le componen, el intradós, el estradós, la clave. Nosotros en Bella Burgartis tenemos una secuencia de programas. Comenzamos en el primero con esa visión global, la cara de la catedral, cómo se nos muestra. Y veíamos que las arquivoltas daban una profundidad a ese sentido del arco. En 1790, Fernando González de Lara hace una reforma que acaba con todo eso. Pero recuerden ese episodio, les mostrábamos cómo aquí las arquivoltas consiguen esa secuencia. Esta portada majestuosa, maravillosa, se conformó seguramente en 1230. Eso nos indica que en 10 años, desde 1221, esta catedral ya tenía su transepto construido. Y pueden tomar una referencia, posiblemente estuvo policromada. Para verlo, para hacernos una imagen a semejanza de cómo fue, pueden cruzar esta puerta y entrar en el claustro alto. Esa portada está policromada, o si no, los que hayan estado en la localidad de La Guardia, en Vitoria, pueden ver la de la iglesia de Nuestra Señora de los Reyes. Por supuesto, estamos ante uno de los mayores ensalzamientos del gótico en una portada. 5 nervaduras que nos dejan 4 arcadas y que desde luego conforman una de las mejores portadas del gótico. A imagen y semejanza, posiblemente, de los que las construyeron, maestros franceses, con inspiración de Reims o de la Catedral de Amiens, aunque esa es simultánea a esta. Y posteriormente de aquí marcharon con esas influencias hasta León para hacer también allí el pórtico de la Catedral leonesa. Nos retrotraemos también al episodio en el cual estábamos con René Jesús Payo, hablando de la cátedra como tal, como palabra. Ahí estudiábamos ya la iconografía del arco. Vean exactamente la arquivolta exterior en forma de corona, casi como encumbrando
dando ensalce al resto con un detalle, la flor del cardo. Es importante porque el gótico la representa y no solo eso, va evolucionando a medida que van pasando el tiempo, que van pasando los siglos. No es lo mismo esta representación de la cárdina que la que podemos encontrar después en la evolución del gótico hasta el gótico florido. Junto a ellos y en las arquivoltas, las imágenes de los ancianos del libro del Apocalipsis son la experiencia de la Iglesia. En la otra arquivolta, los ángeles, algunos de ellos, como veíamos en aquel episodio, están tocando música, están escribiendo, todo ello junto al dintel. Recuerden en el primer programa cómo veíamos el dintel, Cristo en majestad sosteniendo el libro de la ley. No hay que confundirlo con el crucifijo de Cristo en majestad, muy habitual también en el románico catalán. Con él, dentro del dintel, 4 símbolos, los tetramorfos, el águila, el toro, el ángel y el león, corresponden a Marcos, a Lucas, a Mateo y a Juan, los 4 evangelistas que, integrados en toda la superficie, están en concreto escribiendo, y no es casualidad que lo hagan inclinados. Podríamos pensar que están leyendo, que es la posición natural para hacerlo, pero tiene que ver también con algo que observaremos en un próximo capítulo, el arco apuntado, el arco ojival. Por debajo de Cristo en majestad, el apostolado, conversando por parejas entre ellos, y sobre ellos un dosel importante en forma trilobulada y con castilletes que posiblemente simbolice las murallas de Jerusalén. Hay algunos detalles importantes: las olas que sostienen a los evangelistas superiores, la peana que sostiene las figuras y el dosel que en forma de peana se superpone en la figura superior. Observen las arquivoltas, derivan en un dosel apuntado y bajo ellos unas figuras de tamaño natural. Representan a San Pedro, a San Pablo, a San Felipe y en esta parte Moisés, Aarón y seguramente Josué descansando sobre un bastón después de alcanzar la tierra prometida. Todo ello descansa sobre una superficie, un trapecio, un plinto. Los hijos de la EGB recordarán ese potro que saltaban en el gimnasio. Es este basamento sobre el que está, desde luego, que sustentado todo el primer cuerpo. Y junto a él, el parteluz, representativo de esta portada, desde luego del Sarmental, y en él el obispo Mauricio. Quizás las últimas teorías dicen que pueda ser Indalecio, el primer obispo de la diócesis en el siglo I después de Cristo, y torturado y martirizado. En cualquier caso, esta es una réplica. El original se encuentra en el Museo Catedralicio. Sobre él tenemos las ménsulas, 4 en concreto, y una sobre todo, ménsula viene del latín mesa pequeña, y una en concreto el espinario. Es una figura retrotraída de la cultura helena del siglo V a.C. En concreto, el cristianismo lo adopta para asemejar lo que es esa espina clavada al salirse del camino recto y la posibilidad, desde luego, de contraer un compromiso con Dios para curar esas heridas. Sobre la puerta del Sarmental, el lienzo que seguramente hace de separación, que ensalza la propia portada con una de nuestras vidrieras más antiguas, el rosetón, una serie de filigranas pétreas que parten de un círculo que se unen después a partir de aristas de círculos polilobulados hasta hacer una filigrana de vidrio absolutamente maravillosa. Junto a él, 2 adornos simples, trilobulados, y después el tercer cuerpo. Para coronar, desde luego, la magnificencia de esta portada del Sarmental, en el tercer cuerpo, ya en el hastial, en ese tejado que vierte a 2 aguas, tenemos una arquería apuntada, 3 que se dividen a través de una ajimez, otra vez en 2 arcos apuntados y dentro de ellos tréboles polilobulados. En concreto, desde luego, están sosteniendo a lo que es la Anunciación y junto a ellos unos ángeles. Se rodean además de hornacinas donde figuras grotescas o gárgolas acompañan todo el conjunto, absolutamente maravilloso. Fíjense, en la grandiosidad de la puerta del Sarmental hay elementos que se nos pueden pasar desapercibidos. Hasta el siglo XVIII existían en estas escalinatas 3 sepulcros, 2 en esta parte de la izquierda y 1 enfrente. Este en concreto, de Pedro de Diego, arcediano de Treviño, es una composición con un ángulo, 2 agujas, pero quiero que se fijen en un elemento clave, típico del goticismo. Es la arquería gótica, polilobulada, en este caso un cuadrilóbulo. Nos hemos referido a ello esencialmente en la parte superior, en el cuerpo superior de esta puerta del Sarmental. Trataremos sobre él, lo desarrollaremos en próximos programas. Verán en múltiples contextos lingüísticos cómo utilizan la palabra fábrica de la catedral. No significa, no se asemeja a un establecimiento fabril como los que conocemos del polígono, sin embargo,
sí que alude a la unidad mínima de construcción, la que se produce cuando los materiales, bien unidos con el mortero o bien con su propia presión, llegan a formalizar una construcción como esta. Sí que, sin embargo, la catedral tuvo en sus ocasiones múltiples oficios: el escribano, el calderero, el merino y en ocasiones algunos tremendamente anecdóticos, como la figura del perrero. Nuestra catedral tuvo en ocasiones problemas con los perros. Era mucha la actividad que había en nuestras capillas, diferentes liturgias, casas adosadas, y los perros entraban solos en ocasiones en la catedral. Por supuesto, muchos de aquellos oficios quedaron paulatinamente en desuso. Sin embargo, se superpusieron por otros, hasta llegar hoy a los que gestionan esta catedral. Hoy, en Bella Burgartis, vamos a conocer la gerencia de nuestra SEO. Bueno, pues ya han escuchado cómo hablábamos de los oficios, de la evolución en el tiempo para seguir viva en este gran organismo que es la catedral. Y una de ellas, una figura, es la gerencia. La hemos visto ya en imágenes trabajando en lo que era el vestuario de canónigos, un espacio desde luego abovedado que fue retranqueado primero en el siglo XIV y después en el siglo XVIII, pero que mantiene incluso algunos vestigios, como veíamos con René Jesús Payó, de la catedral románica. Hoy estamos en la Capilla de la Visitación, una gran obra de Juan de Colonia. Ahí está enterrado Alonso de Cartagena, casi nada, uno de los precursores, por ejemplo, el precursor de las agujas de nuestra catedral, y recibimos aquí, en este espacio que es sala de reuniones, a Idoia Larrea. Buenas tardes, Jesús. Idoia, ¿cómo estás? Bien, bien. Idoia Larrea, que es gerente de esta catedral desde agosto de 2019, es psicóloga de profesión y además de un montón de trabajos como voluntaria en la diócesis, lleva la gerencia de esta catedral. ¿En qué consiste exactamente, Idoia? Bueno, pues sobre todo es una labor de coordinación entre las distintas áreas y las distintas partes de la estructura dentro de la catedral, y mi función principal, o una de las funciones principales, es hacer de puente entre el personal laboral y el cabildo de la catedral. Pero un puente en torno a lo que son las funciones, separando lo eclesial, lo que son las liturgias, de lo que es la profesionalización de los trabajadores. Bueno, sí que es verdad que la catedral tiene como distintas áreas, y una de las áreas es todo lo que tiene que ver con el culto, la liturgia. Entonces ahí también hay personal laboral. Tenemos sacristanes. Entonces, bueno, esa dimensión no es que se quede ajena a lo que es el desarrollo laboral o lo que es el ámbito del trabajo dentro de la catedral. Tú estrenas la función, precisamente, de la gerencia de la catedral. Antes no existía. ¿Cómo funcionaba exactamente? Bueno, había un canónigo que era el responsable de los recursos humanos. Dentro de su oficio tenía un poco lo que era la gestión del personal. Había otro, o hay otro canónigo que tiene la responsabilidad de la gestión económica. Bueno, había como distintos oficios, y cada uno de esos canónigos se encargaba de gestionar cada una de las partes, ¿no? Con mi figura lo que se pretende un poco es aglutinar todo eso, y que yo haga un poco de puente, ¿no? Lo que decíamos antes, entre el personal y el cabildo, ¿no? Que siguen desarrollando los oficios. La pregunta es obvia: ¿cuántos trabajadores tiene la catedral? 23 personas formamos la plantilla. Yo hacía un pequeño recorrido, porque son muchísimos más, de los oficios. Algunos ya no quedan ni en el diccionario de Sebastián de Covarrubias, de esos oficios a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los perfiles que tenemos ahora entre los trabajadores de la catedral? Pues mira, está el área de turismo, que bueno, pues ahí, digamos, el personal que trabaja ahí son personas que se dedican a acoger y atender a las visitas a la catedral. Tenemos también personal vinculado al archivo, que son personas que se dedican a la catalogación de todo el fondo documental de la catedral. Tenemos personal que se dedica a todo el tema de obras, mantenimiento, y también hay personal vinculado al área de liturgia, culto, que son los sacristanes. Tú eres de San Sebastián. No queremos solo tener la visión de los burgaleses, de lo que es su catedral, sino también de la gente de fuera. Vamos a ver luego en un libro cómo en esta catedral las diferentes vidas y usos que ha tenido también dentro de una trama urbana le ha llevado a tener coches aparcados en el frontal, en la capilla de los condestables. Les estamos viendo ahí en alguna imagen modelos decimonónicos casi de los años 70. Por supuesto, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la visión de una niña de San Sebastián
de la Catedral de Burgos? Pues sobre todo vinculada a los libros de historia, ¿no? Y luego yo soy de una zona muy industrial en la que había muchos burgaleses y siempre llevaban por bandera el hablar de la Catedral de Burgos. Entonces, siempre como que tenías una imagen, ¿no?, de la catedral como un lugar importante, ¿no?, en la vida de todas esas personas que compartían contigo juegos, lecturas, ¿no? En la infancia yo he tenido muchos amigos que la familia era originaria de aquí, de la provincia de Burgos, ¿no? Y conocías la catedral, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a venir a vivir Casi nada. a Burgos, ni tan siquiera, bueno, que iba a venir a trabajar aquí a la catedral. Para mí ha sido un regalo, ¿no? El venir a una ciudad como Burgos, que me ha acogido de una manera espectacular, una manera muy cariñosa, y el que me hayan dado la oportunidad de poder trabajar en un edificio que es tan importante para los... No somos tan fríos entonces. No. Sois, de primeras puede parecer que yo también soy del norte, quiero decir que igual el carácter de las personas del norte puede parecer en principio como más distante, pero es verdad que yo me he sentido muy acogida en Burgos. Fíjate, vamos a concluir con nuestra sección de conocer libros que hablen de la catedral y hoy vamos a presentar uno escrito por un trabajador al que muchísima gente recuerda. Es el libro de Julián Pérez López, La Catedral de Burgos, uno de los dos que tiene, que publicó un pequeño libreto, otro lo hizo en torno al Papamoscas. ¿Qué nos puedes contar de un hombre al que recuerda muchísima gente? Sí, yo no conocía a Julián, pero sí que he oído hablar de él, ¿no? A través de Julián yo creo que es importante el dar importancia no solamente a las piedras, sino también poner en el centro de todo lo que es el edificio a las personas, ¿no? Y la importancia que tienen las personas en dinamizar la vida de la catedral, ¿no? Una persona como él, ¿no?, que además de ser sacristán asumía las funciones de guía, ¿no?, y que era una persona extremadamente querida por los burgaleses y por las personas que venían a visitar la catedral, por la forma en la que él contaba, ¿no?, narraba lo que para él era la catedral, ¿no? Y hoy en día también, ¿no?, ese equipo de 23 personas que formamos el personal laboral junto con los canónigos, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, también hacemos que la percepción que puedan tener esos visitantes que vienen a visitar Burgos, en concreto la catedral, sea una buena imagen, que se lleven una buena impresión, que se sientan acogidos, que se sientan queridos, que sientan que están en su casa, ¿no? La importancia de las personas, que yo creo que Julián bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Fíjate, Julián, que nació en Iglesias, en la localidad de Iglesias, ahí trabajó como pastor muchos años, ingresó muy pronto ya aquí como sacristán, vivió incluso en la vivienda del sacristán, y no solo la gente le recuerda con su voz atiplada, enseñando esta majestuosa aseo, sino que él se dedicó a hacer poesías a ese brasero que está siempre encendido y que conoceremos en su momento, y que dejó un pozo absoluto, de tal forma que nos contaban que se jubiló y tenía que venir todos los días porque era como su hogar, ¿no? Era su casa. Desde luego que un homenaje para él a través de este libro y a todos los que trabajáis aquí. Gracias por todo y felicidades por tu gerencia. ¡Feliz gerencia! Gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Gracias.